vamos a hablar del Día Internacional del Agua, día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, más bien dicho, Día Mundial del Agua. ¿Y por qué lo vamos a situar en Mexicali? Es nada más para que veamos la enorme importancia que tiene el recurso agua, que por mucho que se diga, aunque en apariencia es renovable, la verdad es que se tarda mucho en renovarse, pero no lo queremos pensar y mal usamos el agua. Todos los días estamos mal usando el agua. Y en las ciudades de México particularmente se está cometiendo un gravísimo error. Antiguamente, y eso lo podemos ver aquí pasando la frontera dentro de Estados Unidos, es que ellos tienen establecido como una función que en México existió durante muchos años, que se llamaba el Fondo Legal de la Ciudad, de tal manera que el perímetro que ocupaba la ciudad estaba bien delimitado y era muy complicado desincorporar tierras de la iniciativa privada, de los ejidos, de la nación, del estado, del ayuntamiento, dependiendo de quién fueran los terrenos, desincorporarlos para integrarlos a la marcha urbana, o sea, a la zona de que corresponden los límites de la ciudad. Y hemos, de hecho, de la corrupción un negocio cruel que a la hora de la hora estamos pagando los retos, pero ya platicaremos acerca de esta situación. ¿Por qué hemos dicho que es importante hablar del Día Mundial del Agua y radicarlo en Mexicali? Porque es un tema que conocemos un poquito y que de alguna manera, sin ser especialistas, necesitamos entender de qué se trata y por qué las políticas públicas deben ir enfocadas precisamente a cuidar nuestros recursos naturales y recuperar aquellos recursos naturales que se les dieron prácticamente en propiedad, que se les haya asignado a distintas instituciones como las empresas privadas, ¿no? Y particularmente lo peor es que no solo a las empresas privadas nacionales, sino a las internacionales. Y esto pues hace que vendamos el país en pedazos precisamente hacia los intereses internacionales. Ya platicaremos acerca de eso. Pero ¿por qué es tan importante el agua en Mexicali? Vuelvo a caer por una sencilla razón. Nosotros ponemos aquí en Mexicali en letras rojas y con una llamarada aquí o algo que parece una llamarada, además yo no tengo un plumón amarillo para pintarle ahí también. Pero una de las cosas importantes es la siguiente. Miren, vamos a ubicar Mexicali. Vamos a ubicar Mexicali para que usted se dé cuenta de la enorme importancia que tiene el agua en Mexicali y que estamos en un equilibrio, y eso sí quiero que se destaque aquí, respetables amigos, como algo muy peligroso, ¿no? Vamos a ponerle aquí lo que vendría siendo el sano equilibrio. Equilibrio. Esto es una de las cosas muy importantes, tener un sano equilibrio, y a las autoridades se les está olvidando precisamente que esto es lo más importante, no solo en Mexicali, sino en cualquier ciudad de cualquier parte con las características propias que tenga. Ojo, es muy importante, damas y caballeros, porque es el agua. El agua es vida y se ha dicho muchas cosas, pero una de las cosas importantísimas aquí es el sano equilibrio. ¿De dónde? De donde sea. Pero ¿por qué en Mexicali es el sano equilibrio? Ahí es donde está la importancia del agua y ahí es donde nos vamos a enfocar. Bueno, ¿cuál es el sano equilibrio de Mexicali? Para no irnos tan lejos, miren, lo borro aquí, pero que no se nos olvide que es el sano equilibrio. Mexicali, a diferencia de muchas otras ciudades donde hace mucho calor, Mexicali tiene características esenciales muy curiosas. Primero, que es el resultado de unas tierras que por milenios se fueron deslavando de lo que hoy conocemos. Esas grandes pirámides que ve usted hechas de rocas y montañas, vamos a decir, erosionadas, del que conforman ese majestuoso cañón del Colorado, ¿sí? Todas esas tierras dices, oye, ¿y a dónde se fue todo eso? Pues se vino a Mexicali, de eso estamos hablando. Entonces Mexicali es la creación de milenios de años hechas por un río, el flamante río Colorado, damas y caballeros, que nace allá por las montañas de Wyoming y que viene a parar aquí, atraviesa más o menos 7 estados de los Estados Unidos. Bueno, de los hoy Estados Unidos, y vamos a decir otros estados que no serían de Estados Unidos, sino nuestros, ¿no? Entonces viene desde allá de arriba y llega a desembocar a lo que es el Golfo de California,
Entonces, todo ese deslave de tierras crearon el Valle Imperial, que está del otro lado, y el Valle de Mexicali, que no es valle, ninguno de los dos son valles, son desiertos. El valle, ¿por qué? Porque está plano, pero eso no quiere decir valle. Valle es una zona que está entre montañas, una planicie que está entre montañas, entre cerros, que es obviamente algo plano y por eso se llama valle. Pero aquí no es valle, aquí es un verdadero desierto y obvio, por eso procuran decirle siempre valle y olvidarse de que es en verdad un desierto. ¿Por qué? Por el enorme calor y porque estamos en ese sano equilibrio que lo estamos rompiendo y estamos en grave problema. Y se los voy a decir de esta manera, hay muchas formas. Aquí les he escrito en varias ocasiones qué significa en este caso particularmente el hecho de Mexicali. Aquí lo tengo, pero no necesito de acordeones. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver de esta manera. Mexicali, ¿qué es lo que tiene? Vamos a decir, nosotros tenemos, vamos a decir, este es el nivel del mar. ¿No? Así, un poco chueco, pero es el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las montañas desde Wyoming hasta acá vienen bajando y deslavándose y llegan a Mexicali y hacen una especie como de valle para llegar aquí al desierto. Este nivel del mar, damas y caballeros, vamos a decir, aquí está el nivel del mar, este es vamos a decirlo de esta manera, el Golfo de California. Bien, ¿qué tiene eso de importancia? Todo el mundo lo sabe. No, no todo el mundo lo sabe. Lo que sucede es de que aquí empieza la bronca, porque resulta que Mexicali más o menos tiene de 1 hasta 15 metros bajo el nivel del mar. Sí, es en serio. Luego está la Sierra Cucapá aquí cerquita que sube y baja hasta 15 metros bajo el nivel del mar, que es la zona, ¿cómo se llama? Lo que viene siendo la zona de la Laguna Salada, que allí es infernal pararse en pleno agosto, por ejemplo, ¿no? Si en Mexicali es infernal, allí imagínense, se te incrementan por cada metro bajo el nivel del mar, se incrementa la cantidad de grados de calor para el ser humano. Entonces llega el momento en que no puedes estar allí. Porque una cosa es llegar a estar de 1 a 12 metros bajo el nivel, hasta 15 metros bajo el nivel, y otra estar de 15 a 20 metros bajo el nivel del mar. Entonces, esa es la Laguna Salada, esa es la gran diferencia. Sin embargo, ambos están en la misma situación. Mexicali como la Laguna Salada, obviamente parte del Valle Imperial, que pertenece a Estados Unidos, ¿no? Y el que se salva es San Luis, porque ese San Luis está sobre un 2, 3, 4, 5 metros sobre el nivel del mar, aunque a veces hace mucho calor porque es parte del desierto, eso es lo normal, ¿no? Pero bueno, ¿pero por qué Mexicali es importante? Porque han de saber ustedes, respetables amigos, que cuando llega el río Colorado que viene bordeando todas estas situaciones aquí, llega aquí y tiene una desembocadura, y en esa desembocadura, ojo, se va casi al nivel del mar, se va a su propio nivel del mar y hace esto, se va y va a desembocar, ¿a dónde? Al Golfo de California. Pero ¿qué pasa en ese trayecto del agua? Pues que el agua no toda corre como decían los políticos, corre para el Golfo de California y ya. ¿Se pierde todo eso? No, no se pierde, claro que no se pierda. No se pierde que se deja el delta del río Colorado y que desaparecen flora y fauna. ¿Qué quiere decir? Plantas y animales. Digo, para que lo entiendan, porque mucha gente dice, la flora y la fauna no son unas señoritas que están guapas y que viven en la esquina, no, ni son hermanas. Es la flora que corresponde a toda la vegetación endémica, o sea, la que es propia de aquí, y la fauna que también es endémica, que es propia de aquí. Ejemplo, la famosísima vaquita marina. Todo mundo que la totuaba y que quiere... No, lo que pasa es que la vaquita marina está desapareciendo porque dejamos de escurrir el río Colorado a la zona del delta. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál vaquita marina? Por mucho que quieran, pues no hay escurrimientos de agua porque hemos cortado esta situación. En México lo hemos cortado, no lo hemos dejado fluir directamente hasta la zona del Golfo de California. Pero no solo eso, respetables amigos, no solo eso, sino que es agua que no dejamos que fluya el río, ni siquiera tantita, que fluya el río,
se la quitamos a la flora y la fauna y agarramos mucha de esa agua y la aventamos a Tijuana, a la zona costa, que no cuidan el agua, ya lo hemos dicho hasta la fecha, ¿no? Que no cuidan su agua, tampoco cuidan sus escurrimientos, al cabo que le llega el agua de Mexicali, pero nos están poniendo en peligro a nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente toda esa agua no se va hasta el río, hasta el Golfo de California, no, se va al subsuelo, respetables amigos, mucha de esta agua se va al subsuelo, ¿sí? Y esa agua que se va al subsuelo, como quiera que sea, esta agua nos va a ayudar en muchos sentidos. Y ahí es donde está parte de este secreto. ¿Por qué? Porque hace poco los estadounidenses metían el agua para el Valle Imperial, pues que hay una curvatura así del río Colorado a la zona del Valle Imperial, pues hay cerros. Entonces, o están en alto y además cerró, que es más difícil penetrarla en aquellos años. Entonces, metían el agua por el río Colorado, lo soltaban por Mexicali, que armaron una especie de río que se llama el Río Nuevo, y metían todas sus aguas que ellos necesitaban al Valle Imperial. Hicieron de Mexicali y del Valle Imperial un vergel. Pero ya se nos olvidó esa parte. Bueno, lo cierto es que todos esos escurrimientos de agua nos dan aquí precisamente corrientes hacia el interior, vamos a decir así, corrientes aquí al interior, que se llama, este es el manto freático, ¿no? Freático. Es decir, es el agua que le da vida al subsuelo. De tal manera que ustedes perforan un pozo y encuentran agua aún en el pleno desierto. ¿Por qué? Porque se recarga el manto freático. ¿De dónde? De los escurrimientos del río Colorado. ¿Está difícil de entender? ¿No, verdad? Bueno, lo cierto y lo real es que por eso Mexicali se convirtió en un vergel para la agricultura. El problema es que llegan las políticas públicas de políticos corruptos y que simple y sencillamente, lamentablemente, sus políticas públicas van en función de cierto desarrollo que no corresponde a la realidad de la zona. Vamos a decir que fue bueno, no es eso, sino el hecho de que esto no nos ayude mucho, porque una zona industrial en un lugar que tiene una vocación impresionante de agricultura, caray, es más, la agricultura es muy importante y se desarrolló muy bien durante muchos años. ¿Por qué? Porque el agricultor riega sus tierras y se van al manto freático, de tal manera que los agricultores que están en zonas donde no puede llegarle por el declive, por lo que usted quiera, el agua, pues muy fácil, el gobierno debió haber dicho, abre pozos para que puedas, sembrar, y de esa manera esa agua que en apariencia vas a tirar, se va a ir otra vez al manto freático y va a fortalecer los mantos acuíferos, ¿no? Es lógico, es sentido común, damas. Pero el problema grave es que cuando nosotros empezamos a explotar, ojo, empezamos a explotar el detalle aquí, es el manto freático, que lo vamos empobreciendo, ¿no? ¿Sabes? Lo empobrecemos. Hay un primer peligro, que el nivel del suelo, este nivel del suelo se empieza, como le sacas el agua, la tierra ya no se esponja. Entonces, ¿qué pasa cuando le sacas el agua? Se hace chiquita, es decir, baja de nivel. Este es el problema, respetables amigos, que aquí baja el nivel del suelo. Y si baja el nivel del suelo, si esto ocurre, ¿qué es lo que sucede a continuación? Se incrementa el nivel de calor. Es más centígrados, vamos a decir. Se incrementa el nivel de calor. Empobrecemos el suelo, baja de nivel y empobrecemos y se incrementa el nivel de calor. Pero por si fuera poco, damas y caballeros, hay un peor sistema, una situación tantito peor, ¿no? Hay una situación de resequedad en el suelo, se reseca y se agrieta. Estas son grietas. Se agrieta el suelo. Y entonces, allí el problema del suelo agrietado es que empiezan a tener otro tipo de problemas. En apariencia dice, bueno, ¿y qué tiene que se agriete el suelo? Pues después le echas a poquita agüita cuando llueva. Aquí casi no llueve. Pero vamos a decir, todo ese tipo de problemas no es ningún problema finalmente. Va a ser más calor, la gente se va a alargar y ya no va a poder consumir y nos llevamos el agua a Tijuana. Punto, felices de la vida. Y se acabó. No, señores, el problema no es ese. El problema que es que en medio Valle de Mexicali
En medio del Valle de Mexicali aquí tenemos una situación gravísima, damas y caballeros. Y déjenme ponérsela de este lado, aunque sea de aquí, miren. Se lo voy a poner aquí. Aquí tenemos algo que se llama, este es Mocho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante esto. ¿Por qué? Aquí está. Tenemos un volcán en medio del desierto y este se llama Cerro Prieto. ¿Qué quiere decir este Cerro Prieto? Que es un volcán y que se ha aprovechado en este terreno. ¿Por qué? Porque dentro de ese volcán que está vivo, ojo, abajo de ese volcán, adivinen qué, hay magma, es decir, la tierra está hirviendo y sale por aquí magma. Esto está saliendo por aquí al Cerro Prieto. Y curiosamente, nos ayuda mucho que la Comisión Federal de Electricidad sobreexplote esto del Cerro Prieto y haga pozos, pozos donde la fuerza del agua, ojo, la fuerza del agua salga la fuerza del agua, ¿sí? Salga, ¡pum!, para arriba, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque despresuriza esto que está sucediendo aquí, porque al magma este caliente, hirviente, que puede salir y explotar en cualquier momento, ojo, le llega esta agua que está aquí, le llega el agua al magma, ¿y qué hace? La apaga y la convierte en vapor que luego sale por las fumarolas. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, si no recibe agua, ese Cerro Prieto, ese magma, no recibe agua, ¿qué va a pasar? Reventamos como esquite, damas y caballeros. Revienta el cerro y revienta el Valle de Mexicali. ¿No se les hace lógico esto? Entonces, si nos sobreexplotamos los mantos acuíferos, estamos en un gravísimo problema y tenemos eso desde hace mucho tiempo. Si no fuera porque la Comisión Federal de Electricidad sigue explotando ese calor de la tierra, ojo, a lo mejor tuviéramos peores problemas, pero, ojo con esta situación que es muy importante. Por si fuera poco y por si tuviera problemas, volvemos a esto de las grietas. Resulta que Mexicali está en una situación de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí, el mapita está aquí, Sonora, y aquí está la Baja California. Y aquí, en esta zona, baja, aquí está Sonora, y sí, aquí baja el río Colorado. En el delta, o lo que ustedes quieran, baja el río Colorado. Aquí está San Luis, río Colorado, Sonora, ¿no? Sí, ahí está. Y acá está Mexicali, MXLI, en Baja California, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que sucede allí? Que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sobre esta parte de aquí, para el lado de Mexicali, viene algo que se llama falla de San Andrés. La falla de San Andrés, la falla más poderosa del mundo, que viene desde la Patagonia chilena y se viene por toda la zona costa del Pacífico de América, se viene por toda la zona del Pacífico, entra por el Golfo de California y se mete a Mexicali, estamos en el mero centro, y de ahí corre hasta San Francisco, y sale la bahía de San Francisco, y todo lo demás es terreno, que se habla que Baja California en un tiempo se va a despegar del macizo continental alrededor de 10,000 años. Mientras eso ocurre, damas y caballeros, vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Porque esto puede pasar. Entonces, lo cierto es que en Mexicali la hemos librado porque pasa aquí la falla San Andrés. Entonces, si pasa la falla de San Andrés, tenemos el suelo agrietado, ¿qué pasa? Pues muy fácil se va a abrir. Y si el mar lo tenemos arriba, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a venir encima. ¿Y qué va a suceder? Mexicali desaparece. Entonces, por eso es importante que entendamos la importancia que tiene el agua para Mexicali en un Día Mundial del Agua, que tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestros escurrimientos, con el agua, con todo lo demás. Se sabe de antemano de que muchísimos años se han robado las arenas de los arroyos de Tijuana, de Rosarito y de Ensenada. Y hasta de Tecate, se han robado las arenas. Las arenas son muy importantes para los arroyos, para poder captar agua, damas y caballeros. Y los han dejado que se lo roben, sobre todo empresas transnacionales. Y hay mucho mexicano corrupto que está metido en esta situación. Y lo cierto y lo real, más allá del ámbito político y gubernamental, hay que fijar
políticas públicas en función de cada zona, cada lugar, cada ciudad, cada pueblo. Todo eso lo debemos de cuidar, respetables amigos, porque si no, cuidar el agua por cuidar el agua, pues no tiene ninguna validez. Es tan importante el agua que una vez alguien me contó un cuento que dice ahí más o menos a lo siguiente: llega el profeta y dice que para de aquí a tantas lunas, según lo anuncia el Señor, ¿sí? El que no cuide el agua con las características que les voy a decir, y ¡pum!, dice cuáles son las características. El que no cuide el agua, y el agua va a ser envenenada a esa cantidad de lunas, y entonces por lo tanto se va a volver loco. Lo cierto y lo real, damas y caballeros, es que solo de aquel pueblo, solo una sola persona cuidó su agua y la tenía, como había dicho el profeta, cuidadita. Resulta que el día que llega la ansiada luna, todo el mundo se volvió loco. Pero como aquel que había guardado la luna y que había guardado la compostura y la razón, pues estaba sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque todos estaban locos y no había con quién convivir. Entonces llegó el momento que tuvo que tomar agua de todos para volverse loco, y todo el mundo le festejó que había recuperado la razón, ¿no? ¿A poco no está suave? En este caso estamos hablando de lo mismo. Lo cierto y lo real, respetables amigos, es lo siguiente: si no cuidamos nuestros recursos, nadie lo va a hacer. Por eso es importante que exijamos, ¿sí?, a las autoridades que hagan su trabajo, que no le den a las empresas transnacionales y ni ningún tipo de empresas privadas los recursos que deben de ser públicos, que nos deben de pertenecer a todos. Por eso es tan importante que recuperemos nuestra soberanía. Hoy es el Día Mundial del Agua. Este es un ejemplo de la importancia que tiene el agua para Mexicali, que si nosotros no cuidamos esa situación, se nos va a caer todo este equilibrio. Este es el sano equilibrio que ha guardado Mexicali. Lamentablemente lo estamos perdiendo por intereses mezquinos y meramente, vamos a decir, irracionales, si usted lo quiere decir, aunque suenen muy lógicos para la economía, son verdaderamente irracionales para nosotros. No sé cómo la vea usted, pero sería interesante escuchar su punto de vista, o cuando menos tener otro tipo de ejemplos respecto a esta situación. Y entonces, para concluir, Mexicali está en un grave riesgo al perder su equilibrio, o lo que debiera ser el sano equilibrio. Se están distrayendo demasiadas cantidades de agua que no van a parar al subsuelo, ni van a parar al Golfo de California. Se está desapareciendo flora y fauna, que es muy importante para ese equilibrio ecológico, pero también se están perdiendo los mantos freáticos, lo que decía el Temo Cávila en alguna ocasión, que era el agua no contabilizada. No se trata de extraer toda hasta la última gota, porque entonces, como tenemos el mar encima, los mantos freáticos se van a llenar ¿de qué? De agua salada. De agua salada. Y eso ya pasó en Baja California. El Valle de Camalú fue un ejemplo que por allá por los 70s, 80s, o 70s, llegó el momento que sobreexplotaron los mantos acuíferos, que llegó el momento en que empezaron a sacar agua salada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ensalitraron sus campos de cultivos, y lo que era un vergel agrícola se convirtió en un páramo que apenas está queriendo recuperar de nuevo después de tantísimo tiempo. Sí nos estamos enterando de esta situación. Entonces es fundamental que entendamos qué es precisamente el sano equilibrio de una zona. Hay que considerar esta situación. Hoy se abrieron 2 nuevos ayuntamientos, 2 nuevos municipios, y si van a estar como Tecate y Rosarito, que no se han podido mantener nunca por sí solos, pues en bonita situación vamos a estar, y menos si no tenemos precisamente el cuidado del buen manejo de los recursos naturales, y en especial lo que nos da para vivir, que es el agua, damas y caballeros. Este es el día del Mundial del Agua, damas y caballeros. Tenemos que hacer algo por cuidarla. Gracias, nos vemos al rato.